Guerra Fría. Fue un enfrentamiento político, económico, social, militar y científico iniciado al finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el llamado bloque occidental capitalista, liderado por Estados Unidos, y el bloque del este oriental comunista, liderado por la Unión Soviética. Para el bloque occidental, la democracia significaba el desarrollo de las libertades individuales en un contexto del liberalismo parlamentario respetuoso con las diversas opciones políticas y con existencia legal de organizaciones políticas y sindicatos. Para el bloque oriental, la libertad individual no tenía ningún valor. El objetivo era conseguir una igualdad total entre todos los habitantes de un país comunista, la igualdad de posibilidades. Su origen se suele situar en 1945, durante las tensiones de posguerra, y se prolongó hasta la disolución de la Unión Soviética. Ninguno de los dos bloques tomó nunca acciones directas contra el otro, razón por la que se denomina al conflicto Guerra Fría. Las razones de este enfrentamiento fueron esencialmente ideológicas y políticas. Eventualmente, la Unión Soviética financió y respaldó revoluciones y gobiernos socialistas, mientras que Estados Unidos dio abierto apoyo y propagó desestabilizaciones y golpes de Estado, sobre todo en América Latina. En ambos casos, los derechos humanos se vieron seriamente violados. Las dos superpotencias ciertamente deseaban implantar su modelo de gobierno en todo el planeta. Algunas guerras subsidiarias de esta época fueron la Guerra Civil Griega, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, la Guerra de Afganistán, la Guerra Civil del Líbano, la Guerra de Angola, la Guerra de Indo-Pakistaní, la Guerra del Golfo. División del mundo. La URSS extendió sus tentáculos sobre Polonia, Rumania, Hungría, Checoslovaquia, Bulgaria, Yugoslavia y Alemania Oriental, constituyendo allí democracias populares con una economía socialista y una política exterior claramente alineada. En estos países, los partidos comunistas eliminaron a cualquier oposición. Mientras tanto, los británicos y americanos se empeñaron en impedir el avance del comunismo sobre los países capitalistas: Canadá, Reino Unido, Francia, Portugal, Noruega, Dinamarca y Alemania Occidental, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Italia, Grecia y Turquía. Así intervinieron en Grecia en el 45 y 2 años más tarde se creó la doctrina Truman, que hizo pasar a una fase de intervención que asegurase el predominio del modelo capitalista en los países no controlados por la URSS. La doctrina Truman fue una medida política que establecía que los Estados Unidos podían dar apoyo a personas libres que estén resistiendo los intentos de dominio por minorías armadas o por presiones exteriores. El principio de la política exterior de Estados Unidos buscaba contener el avance del comunismo a través de la ayuda directa a los países contrarios al comunismo. El Plan Marshall fue un programa de ayuda económica implementado por Estados Unidos desde 1947 que consistía en otorgar préstamos a bajo interés, en su mayoría a Gran Bretaña, Francia, Alemania e Italia, que a su vez estaba destinado a contener un posible avance del comunismo. Causas. La Unión Soviética quería difundir su ideología comunista a todo el mundo, lo que alarmó a los americanos, que odiaban este sistema político. La adquisición de armas atómicas por parte de los americanos alertó enormemente a los soviéticos. Ambos países temían el ataque de uno u otro. Los soviéticos temían que Estados Unidos utilizara a la Europa occidental como base para atacar a la Unión Soviética. Máxima tensión, desde 1945 a 1955. Fue el periodo de las mayores incertidumbres y tensiones, ya que en este periodo se asentaron los dos bloques y las superpotencias intentaron ampliar sus respectivas áreas de influencia. Por ello se produjeron muchos roces y las relaciones fueron tan tensas que parecía inminente un enfrentamiento directo. En esta fase se puede identificar varios acontecimientos. División de Alemania en estados en 1948, la República Federal Alemana, influenciada por Estados Unidos, y la República Democrática Alemana, influenciada por la Unión Soviética. La Organización del Tratado Atlántico Norte, OTAN, en 1949 se estableció como una alianza para evitar el avance de la Unión Soviética. Terminada la Segunda Guerra Mundial, Alemania había dejado de ser una amenaza, surgiendo el comunismo como el principal enemigo. La Guerra de Corea en 1950, Corea había sido dividida en una zona norte comunista y una zona sur capitalista.
En 1950 el gobierno comunista invadió Corea del Sur y la ONU condenó la invasión y aprobó una intervención liderada por Estados Unidos. Sin embargo, China apoyó militarmente a Corea del Norte. En 1953 se firmó la paz y se mantuvieron las fronteras de 1950. Coexistencia pacífica, desde 1955 a 1975. En esta época predominaron las relaciones pacíficas entre soviéticos y estadounidenses, en el que se inició un diálogo diplomático entre los dos bandos, pero no significó la falta de conflictos. El Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua, más conocido como el Pacto de Varsovia, por la ciudad en que fue firmado, fue un acuerdo de cooperación militar firmado en 1955 por los países del bloque del Este como respuesta a la OTAN, antes formada por los países del Occidente. La construcción del muro de Berlín, 1961. El bloque oriental construyó un muro para evitar la huida masiva de su población a la zona occidental. Crisis de los misiles en Cuba, 1962. Estados Unidos descubrió que se estaban instalando misiles soviéticos en Cuba y decretó el bloqueo naval de la isla para impedir la llegada de los misiles. Finalmente, para evitar la guerra, la URSS accedió a desmantelar las bases. El peligro fue tan alto que se iniciaron conversaciones en 1968 y se firmaron los primeros acuerdos de no proliferación nuclear. Guerra de Vietnam, 1964. Conflicto en la península de Indochina que tuvo lugar entre mediados de los 50 y mediados de los 70 y que enfrentó a los Estados Unidos y el gobierno de Vietnam del Sur por un lado, contra Vietnam del Norte y las guerrillas comunistas que actuaban en Vietnam del Sur por otro. La guerra de Vietnam fue la más larga de la historia norteamericana. Se puso para este país una experiencia de fracaso y frustración, constituyendo, sin lugar a dudas, el más serio fracaso de Estados Unidos. Rebrote y distensión final, 1975 a 1991. El rebrote de conflictos se generó debido a la crisis petrolera, la guerra de Afganistán y el arribo de los gobiernos conservadores en Estados Unidos y Gran Bretaña. Pero aunque las disputas continuaban, la Unión Soviética ya no era capaz de mantener un conflicto al mismo nivel que Estados Unidos. Esto llevó a una distensión final, en donde los rusos pusieron fin a la Guerra Fría. Guerra de las Galaxias, 1981. Este concepto significó el desarrollo de nuevas tecnologías como el láser de rayos gamma o misiles interceptadores. Por el otro, se potenció la guerra espacial con la finalización del transbordador espacial. Caída del muro de Berlín, 1989. La caída del muro de Berlín fue el resultado de una imparable revolución popular que se añadió durante más de 40 años y que conoció sucesivos estallidos debido a la inviabilidad del régimen stalinista. Consecuencias. Los Estados Unidos y la Unión Soviética acumularon grandes arsenales de armas atómicas y misiles balísticos. Se llegó hasta los conflictos destructivos de Vietnam y Corea. La Unión Soviética se derrumbó debido a sus debilidades económicas. Los estados del Báltico y algunas repúblicas exsoviéticas lograron la independencia. América se convirtió en la única superpotencia del mundo. Se derrumbó el comunismo.